La Academia conmemora hoy el Día del Libro y lo hace con una conferencia y la proyección de un documental. Tanto la conferencia como el documental, el autor, en el caso del documental, el guionista y el director es don Marco Antonio Velo, que es el que nos va a ofrecer su charla y su proyección. Tiene la palabra la secretaria general, doña Adelaida Mordes. La Real Academia de San Romualdo, de Ciencias, Letras y Artes, siempre atenta a la difusión de la cultura, se suma hoy a la conmemoración del Día del Libro con la inclusión de este acto en el programa del presente curso 2014-2015, aprobado en la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 26 de marzo de 2014 y recogida en el acta número 277. A tal efecto, el ilustrísimo señor don Marco Antonio Velo García, académico de la de San Dionisio de Jerez de la Frontera, ofrecerá la conferencia y proyección del documental Adenda et Corrigenda, Pemán y las Reales Academias. Será presentado por don Pablo Sixto Guerrero Pemán. Presidente de esta Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de esta docta corporación. Ilustrísima Academia representante de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de la muy noble ciudad de Jerez de la Frontera. Ilustrísimas autoridades civiles y militares. Estimado ponente, amigo, ilustrísimo académico don Marco Antonio Velo García. Querida familia de mi abuelo José María Pemán, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a mi buen amigo don Marco Antonio Velo el encargo que me hiciera de presentarle en esta sesión del día de hoy con motivo de la proyección del documental y conferencia titulada Adenda et Corrigenda Pemán y las Reales Academias. Como os podéis imaginar, no resulta nada fácil tener que presentar a alguien el cual es mucho más conocido que el propio presentador. Aún así lo intentaré hacer desde mi humilde y escasa experiencia en estas labores. Lo haré, ya de quien se trata, representa para mi familia y para mí una grata complacencia, fundamentada en una amistad que se inicia en enero del año 1912, cuando por desgracia nos deja mi padre, y tanto Marco como el resto de la Junta de Hermanos Mayores de la Hermandad de las Cinco Llagas se volcaron realizando una serie de actos y recuerdos para él como antiguo hermano que lo fue significando mucho para nosotros. Es pues, y por otros muchos motivos, una relación de amistad profunda la que nos une, que espero y estoy seguro durará en el tiempo. Marco Antonio Velo García nace en Jerez en 1971. Su vida profesional se encuentra ligada a dos referencias complementarias, la gestión cultural y la comunicación. En esta materia destaca sobremanera que en los últimos años ha organizado más de 800 actos culturales, importante labor en pro de la cultura universal, que ha sido resaltada por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Su formación universitaria respalda académicamente su actividad profesional, destacando, entre otros méritos y distinciones, las siguientes titulaciones: Diplomado Universitario en Gestión y Política Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona, tesis de posgrado en Cooperación y Gestión Cultural Internacional, máster en Marketing Cultural y Comunicación Corporativa, impartido por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona, curso superior de posgrado de Creación de Industrias Culturales y Creativas, impartido por el Ministerio de Cultura, curso de Protocolo y Organización Institucional en la Estrategia de Gestión de Relaciones Públicas, Universidad de Cádiz. Es, por otra parte, miembro de número de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Comerciales, de la Asociación Española de Directores de Comunicación, de la Asociación Colegial de Escritores de España, así como de numerosas asociaciones de escritores, tanto andaluzas como de ámbito nacional. Es miembro de número del Centro de Estudios Históricos Jerezano. Desempeñó el cargo de Director de Comunicación y Gestión Cultural del Grupo Romero Caballero, donde organizó más de 700 actos públicos culturales en un periodo de 3 años. Ahora dirige su propia agencia de comunicación y gestión cultural, MAF Comunicación, dedicada a la comunicación institucional y empresarial corporativa, así como a la gestión de programaciones culturales de todo tipo. También responsable de la comunicación de la Real Academia de San Dionisio. Empresa escrita, tiene publicado más de 3.000 artículos de opinión, destacando entre ellos
destacando aquellos que se incluyen en el subgénero de la necrológica y epistolaria. Su estilo literario es barroco y metafóricamente complejo, manejando expresiones y términos pocos utilizados en artículos de prensa escrita y que recuerdan el espíritu del barroco americano del maestro Alejo Carpentier, cultivador de una estética barroca, posteriormente seguida por otros grandes escritores de la narrativa hispanoamericana, como García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa y algunos otros. Ha publicado numerosas entrevistas a personajes de todos los ámbitos culturales, entre los que destaco la realizada a José Saramago, Caballero Bonal, Plácido Domingo y al propio Joaquín Sabina. Ha sido director de la revista Síntesis, patrocinada por la Diputación Provincial de Cádiz, así como coordinador de contenidos culturales del grupo Publicaciones del Sur, empresa periodística que edita 5 cabeceras diarias en la provincia de Cádiz. Prolonguista de la obra El vino en la historia del cine, del escritor y académico el ilustrísimo señor don José Luis Jiménez García. Ha dado numerosas conferencias sobre diversos temas culturales y biográficos, entre las que destaca las que dictó en la Academia de San Dionisio, dentro del ciclo Jerez Siempre, titulada Martínez Arce. En marzo del 2010 pronunció el 20º pregón La Exaltación del Calvario, que anualmente organiza la Hermandad del Santo Entierro de Jerez. Ponente en el Congreso Literatura y Periodismo, organizado por la Fundación Caballero Bonal. Autor, colaborador del memorando de la causa de beatificación del sacerdote jesuita jerezano Pedro Guerrero González, tío carnal de quien les habla. Actualmente trabaja en un ensayo titulado Andalucía en el columnismo de Joaquín Romero Murube, así como en el libro El color del silencio, un ensayo sobre los fundamentos históricos y patrimonio artístico de la Hermandad de las Cinco Llagas. Pero antes de todo esto, Marco también fue niño, y según tengo entendido, en algunos casos algo travieso. Me cuentan que en los veranos que pasaba junto a sus padres y sus hermanos en Villaconsuelo, una casa de campo que tenía su padre a las afueras de Jerez, se escapaba por las tardes a casa del vecino don José Aparicio y le dejaba pocos tomates y pimientos en su precioso huerto que el pobre señor cuidaba con todo esmero y cariño. Querido Marco, algún fallo tenías que tener. En fin, anécdotas del pasado que se traducen en obras del presente, como la que hoy pasamos a exponer, Adenda et Corrillenda, de Mann y la Real Academia. Tema sugerente teniendo en cuenta la estrecha relación del célebre escritor don José María Pemán con el mundo académico y su vinculación con la Academia Hispanoamericana de Cádiz, en la que ingresó como académico número 1921, a la temprana edad de 24 años, con el discurso titulado Algunas consideraciones sobre la poesía hispanoamericana. En 1939 fue designado presidente de la Real Corporación Gaditana. Ese mismo año, y en el mes de diciembre, José María Pemán dicta su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua bajo el título del sentido civil y su expresión en la poesía española. Pocos días después, 6 de enero de 1940, tomó posesión en propiedad del cargo de director de la Academia. También impulsó el Instituto de España, órgano que agrupa a la totalidad de las academias españolas y que constituyó el 27 de diciembre de 1937 en sesión por él presidida, en la que fue elegido primer presidente otro gaditano también excepcional, don Manuel de Falla. Y para desarrollar este apasionante tema, dejo la palabra al ilustrísimo señor don Marco Antonio Velo, recordando la admiración que mi abuelo José María Pemán tenía a esta maravillosa tierra en la que hoy estamos escribiendo. Salinas de San Fernando, agua quieta en los esteros, cómo huele a yodo cuando se van las charcas secando con los calores primeros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo, por su presentación. Seguidamente tomará la palabra el ilustrísimo señor don Marco Antonio Velo García. Una vez que termine, su intervención será breve, se pasará a la proyección. La proyección dura alrededor de 40 minutos. Cuando termine, él subirá al estrado, porque ahora la mesa se desplazará a la primera fila porque es desde donde se puede ver la proyección, desde aquí evidentemente no. Y ustedes le podrán hacer los comentarios, las preguntas que deseen.
De manera que, sin más, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Marco Antonio Velo García. Con la venia. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de esta docta corporación, ilustrísima académica representante de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, dignísimas autoridades civiles y militares, querida familia Pemán, estimado Pablo, señoras y señores. Permitidme, nobleza obliga, unas breves palabras de introito y salutación a modo de correspondencia, reciprocidad y agradecimiento a esta, para mí, de veras querida y admirada Real Academia de San Romualdo. Una academia que además cuenta con la inmensa fortuna de saberse presidida por aquella tipología de hombres que Ortega y Gasset denominó en su ensayo La rebelión de las masas como la minoría selecta, es decir, las personas que se autoexigen más que los demás, nobles y caracterizadas por el esfuerzo y la excelencia. Pero debo pararme en bruces para no caer en el trampantojo de la mayor dilación. Mis 18 folios de conferencia, de ponencia, de disertación, son los que literal y textualmente sostienen el documental que seguidamente proyectaremos. En efecto, ab initio fue el verbo, porque a decir verdad, redacté una ponencia al uso para ser declamada sin más ni más, desprovista a su vez de todo soporte audiovisual. El proceso de investigación, no obstante, me hizo tirar con denuedo del hilo de Penélope y finalmente convertirme en redactor guionista, responsable de la escaleta y de la producción y director de un montaje para cuyo engranaje he contado con la inestimable colaboración de la familia Pemán, prima facie, y de Onda Jerez Televisión en segundo término. Este trabajo de investigación, que me llevó varios meses de plus y añadidura de horas extras a las habituales de mi horario laboral, constituye un acto de justicia en el tiempo, porque sobre la figura de Pemán, los unos y los otros, los tirios y los troyanos, los de acá y los de acullá, han vertido míseramente un manto de olvido para así edificar esa tendencia tan española y a la vez tan cainita, que yo para mis adentros bautizo como el contubernio de la amnesia colectiva. José María Pemán fue a las Reales Academias, especialmente a la Real Academia Española, lo que su virtud personal a la cultura universal, es decir, un todo, un totum revolutum, un factotum, un totem, un sancta sanctorum, un abracadabra, un sumus. Un académico cuya condición, parafraseando al poeta, de continuo estuvo estacionada en lo más lúcido de la concavidad de la conciencia. Desempeñó un papel decisivo en la reactivación y reorganización de las Reales Academias después de la Guerra Civil. En 1939, con apenas 42 años de edad, era al mismo tiempo director de la Real Academia Española, presidente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, y asimismo llevaba la rienda del Instituto de Reales Academias de España, institución que fundó junto a Eugenio d'Ors y Pedro Sainz Rodríguez. Durante su fecunda trayectoria como académico perteneció como miembro de número o correspondiente a otras reales corporaciones del país. Ejerció un papel decisivo para la consolidación de estas instituciones dedicadas al noble cultivo del saber y el pensamiento, e igualmente a la expansiva difusión del conocimiento, sin olvidar tampoco su funcionalidad de órgano consultivo en aras de aportar luz sobre los complejos problemas de nuestros días. Pemán fue un académico ejemplar, por gran orador, por su entrega incondicional y siempre constante a la causa de sus academias
y por erigirse en un proactivo ojeador de posibles académicos en ciernes. Supo sustantivar su concepción de la cultura universal e inyectarla en todas sus propuestas, gestiones e intervenciones públicas. Un humanista, un conceptista, un culterano de altos vuelos. Un académico que, según indicara años más tarde Javier Tussell, supo evolucionar hacia un sincero talante democratizador de la sociedad para convertirse en artífice vehicular de libertades y hacedor de no pocos aspectos anunciadores de la modernidad. Un liberal muy capacitado a su vez para la gestión cultural. Tuvo en su calidad de dirigente académico problemas con la censura e incluso sufrió alguna que otra destitución y hasta algún desagradable episodio como aquel en el que Miguel Primo de Rivera le retó a duelo tras su ponencia exaltadora de la memoria de Calvo Sotelo y un supuesto pero irreal ninguneo a Primo de Rivera pronunciada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Episodio que acarreó muchas desagradables consecuencias, posteriormente repuestas y al fin solucionadas, no sin profundas huellas de dolor en el corazón afectivo del insigne escritor gaditano. Pemán conservó intactos los sillones de la Academia de aquellos académicos que permanecieron en el exilio, levantó el veto impuesto a Dámaso Alonso y rescató para la recuperación de la presidencia de la Real Academia Española a Ramón Menéndez Pidal. Con esta condicional finalidad aceptó desempeñar por segunda vez la dirección de la Academia Española. Nunca faltó a ninguna sesión de los jueves, tan solo durante el último año de enfermedad de su esposa, pero incluso así protagonizó en los postreros momentos de vida de la madre de sus hijos un heroico acto de fidelidad a la Academia que conoceremos en la sesión de esta tarde. José María Pemán ocupó la presidencia de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz desde el año 1939 hasta su fallecimiento en 1981. Estuvo también muy vinculado a esta Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, institución que le rindiera un magno homenaje nacional. Hoy, quizá por un fenómeno de convergencia, por una casuística indómita, por un capricho del azar o por la inconsútil ley del eterno retorno, Pemán regresa de nuevo a esta Real Academia. Denle otra vez, por tanto y por ende, ilustrísimos académicos de esta docta casa, la venia a la memoria de don José María, a esa memoria que nunca fenece, que nunca mengua y que nunca muere. Muchas gracias. Para cualquier intelectual que se precie, no existe parangón en honra y nombradía que saber sea académico, correspondiente o numerario de una o varias de las Reales Academias de España. Subyace en este sentido como un acuerdo tácito y atemporal, indestructible, jamás voladizo, que traspasa generaciones y debates abiertos. Las Reales Academias mantienen a machamartillo su rango
a pesar del relativismo imperante y del intento de desprestigio de según qué afamados escritores de época o de los febles modismos, a veces cíclicos, del indiferentismo social. El tiempo, como la cantinela del poeta, pasa y pasa, el mundo continúa dando vueltas sobre su propio eje. Los pájaros de Juan Ramón siguen cantando y las reales academias no varían un ápice su primigenia idiosincrasia. Porque acaso, como el fulgor de lo inmarchitable, representan la cimera excelencia en los campos de las ciencias, las letras y las artes. Excelencia, en efecto, no taxativamente por la a veces malinterpretada ufanía o el acechante pudor del tratamiento de ilustrísimo concedido a sus dignos integrantes, sino por la imbatible e incontestable inmunidad institucional que estas prestigiosísimas corporaciones condensan en su magma de valores esenciales, en el prestigio de sus miembros y en la consagrada estabilidad e independencia frente a subrepticios intereses económicos y políticos. Nacidas bajo la neoclásica luminaria de la Ilustración y siempre amparadas taxativamente por la corona, las Reales Academias de España constituyen el Sancta Sanctorum de una inviolable alteza humanista de continua gavillada a la defensa de la cultura universal y al noble cultivo del saber y del pensamiento y asimismo a la expansiva difusión del conocimiento, sin olvidar tampoco su funcionalidad de órgano consultivo en aras de aportar luz sobre los complejos problemas de nuestros días. España ha contado entre los hijos de su fecunda tierra con un académico de pro y de prez que supo encarnar ejemplarmente y casi como ningún otro durante 6 décadas los mandamientos referenciales de las Reales Academias de España. Un académico paradigmático, cultísimo, caballeroso, agudo y bonachón a partes iguales, trabajador a ultranza, inasible al desaliento, sobreabundante de inteligencia y clarividencia, discernimiento y sutileza, y resueltamente dotado para esa congénita escritura tan propia de los gentiles y tan únicamente reservada en el limbo de los elegidos y en el Parnaso de la inmortalidad a los santos, a los ángeles y a los buenos escritores andaluces. José María Pemán fue a las academias, especialmente a la Real Academia Española, lo que su virtud personal a la cultura universal. Un todo, un tótem, un talismán, un vaso comunicante, un pulmón aristotélico, un amor platónico, una piedra filosofal, un continuum, un libro de estilo, la etiqueta de lustre e ilustre, el vademecum contra el estreñimiento mental, la clase, la erudición creadora, el nivel y el desnivel, la dicción y la distinción, el patriarcado y la gracia, el sí a la ironía y el no al cinismo. José María Pemán formó parte del cuerpo de académicos, bien en calidad de numerario o de correspondiente, de muchísimas de las Reales Academias incorporadas al Real Instituto de España. Asumió esta misión con la sangre del compromiso cultural que siempre irriga ritmo y constancia a las verdades del corazón. Fue un académico cuya condición, parafraseando al clásico, permanentemente estuvo estacionada en lo más lúcido de la concavidad de la conciencia. En el principio fue el verbo, y el verbo de Pemán se antepuso, nunca precipitadamente, a la edad madura para aposentarse, como las estrellas en la noche, allí donde enseguida germinarían las mejores credenciales de la precocidad académica. No fue cocinero antes que fraile, porque sus dotes literarias y su insaciabilidad lectora enseguida adelantaron, casi contra natura, la habitual edad de un académico al uso. José María Pemán ingresó en la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz el 31 de julio de 1921, cuando apenas contaba 24 años de edad, con un discurso titulado Algunas consideraciones sobre la poesía hispanoamericana,
duro ataque contra los poetas modernistas de aquel continente. En 1923 era elegido secretario y en 1925 vicepresidente, cargo que ostentó hasta 1939, año que ocupó la presidencia hasta su fallecimiento en 1981. Especialmente durante estos años del régimen franquista, desplegó una intensa actividad dentro de la Academia Hispanoamericana, pronunciando varios discursos de contestación en las recepciones de nuevos miembros y participando también en otros actos, tal como se recoge en los boletines de la institución. El 1 de febrero de 1927, y a propuesta de la Academia Gaditana, el rey lo nombró gentilhombre de cámara con ejercicio y también obtuvo el título de caballero de Montesa. Fue, por ende, académico de la Hispanoamericana de Cádiz a lo largo de 60 años, ostentando el cargo de presidente durante 42, época de radiante apogeo de la institución. Debe tenerse en cuenta no solo el carácter intercultural de José María Pemán, sino su capacidad para gestionar diversas instituciones a la misma vez. No en balde, llegó a dirigir simultáneamente las riendas de la Real Academia Española, de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y del Real Instituto de Reales Academias de España. En 1937, Pemán asumió la presidencia de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado. Esta comisión colaboraría estrechamente en la organización de altos organismos científicos y culturales. La tarea más grata que desempeñó Pemán como máximo dirigente de la cultura en su bando fue la reorganización de las academias. El 8 de diciembre de 1937, Día de la Inmaculada, el BOE publicó un decreto, fechado el mismo día, convocando para el 6 de enero siguiente, en Salamanca, a todos los académicos, incluyendo a los electos que aún no habían ingresado. Se creó al efecto un comité presidido por el propio Pemán. El decreto contemplaba dos novedades. Por un lado, todos los académicos, para ocupar de nuevo sus puestos, tendrían que jurar por Dios y por el ángel custodio, según la fórmula redactada por Eugenio d'Ors: fidelidad a España, a la tradición, al pontífice y al caudillo. La segunda fue que las 6 academias, que recuperaban el título de reales, se reunieron en el Instituto de España, llamado así a heredar las actividades investigadoras de la Junta de Ampliación de Estudios, del Centro de Estudios Históricos y demás instituciones fundadas a comienzos del siglo por los institucionistas. Tras presidir Pemán el comité organizador, un nuevo decreto nombró a Falla presidente del Instituto de España, quizás por decisión suya, siendo Sainz Rodríguez vicepresidente y Eugenio d'Ors secretario perpetuo. Pemán quedó nombrado presidente de la Real Academia Española. La idea de crear el Instituto de España fue de Pemán, Eugenio d'Ors y Pedro Sainz Rodríguez, quien el mismo mes de enero sería nombrado ministro de Educación en el primer gobierno formal de Franco. Al acto del 6 de enero acudieron solo los académicos profranquistas. El carácter propagandístico del mismo quedó subrayado también con la firma de un escrito de apoyo al manifiesto de intelectuales y personalidades conservadores franceses a favor de la España de Franco, entre ellos la Plana Mayor de Acción Francesa. Falla, en cambio, rechazó categóricamente el cargo sobre el que no había sido consultado y envió un gran número de cartas a Pemán pidiéndole encarecidamente que anulase su nombramiento. Le aseguró en ellas que, además de su visible y precaria salud, no quería aparecer vinculado a una situación que desaprobaba. En julio de 1938, una orden del Ministerio de Educación Nacional le relevó de sus funciones por motivo de salud. Escribe Fernando García Sánchez en su obra La correspondencia inédita entre Falla y Pemán, que conociendo el proceso de enfermedad de Falla, su temperamento artístico y su carácter poco apropiado de esta naturaleza, no puede resultar extraño que el maestro gaditano renunciase desde el primer instante que tuvo conocimiento de la responsabilidad que con tan alto honor se le había distinguido y mostrase una y otra vez su preocupación para que ni aun de forma honorífica continuase figurando su nombre en la presidencia de tan honrosa institución.
De otro lado, y pese a no haber realizado aún su ingreso formal en la Real Academia, el nuevo presidente de la Española, José María Pemán, reinició las actividades de la institución, que tuvo su sede en San Sebastián. Dice Pemán al respecto: se reunía la Academia mensualmente y a la sosera administrativa de sus breves juntas apenas le daba cierta viveza de vida literaria la presencia inquieta de Pío Baroja y la permanente tensión intelectual de Eugenio d'Ors, que porque siente cerca de sí casi físicamente la angélica presencia de la cultura, es capaz de dar estilo académico a la más familiar tertulia. En la bellísima ciudad vasca se celebraron solemnes recepciones de Manuel Machado y de Eugenio d'Ors, cuyos discursos fueron contestados en ambas ocasiones por Pemán. El 17 de julio recibió un homenaje nacional en el Gran Teatro Falla de Cádiz, con representación de todas las provincias, y el 20 de diciembre tuvo lugar la recepción en la Real Academia de quien llevaba ya casi 2 años como presidente. El acto fue presidido por Franco y contó con la presencia de 9 ministros, 19 embajadores y el arzobispo de Madrid, Eijo Egaray. Pemán leyó su discurso del sentido civil y su expresión en la poesía española, siendo contestado por Lorenzo Ribera. En su intervención volvió a exponer sus concepciones sobre la historia de España y también lo que a su juicio debía ser la Academia en la nueva etapa que se abría, y afirmó que todo ello no debía suponer una ruptura con la tradición y la continuidad de la institución, elogiando como supremo maestro a Menéndez Pelayo. Citó entre los discípulos de este a Menéndez Pidal, que era el presidente de la Academia en 1936 y que no había sido incorporado a ella durante la guerra. En la práctica, durante su dirección, se negó a cubrir los sillones de los académicos exiliados o que no habían querido prestar el juramento de 1938. Yo de mi país, como académico, puedo decir que él acostumbraba mucho a invitar muchas veces en Felipe IV a personas, bien fueran de la academia, del mundo cultural, del teatro. Yo recuerdo haber estado con él una vez almorzando con Camilo José de Cela, por ejemplo, y era un hombre que yo lo pasaba estupendamente oyendo a los dos porque eran dos personajes dignos de irse, ¿no? Y después, bueno, con relación al tema de la academia, pues él después hizo muchos discursos de contestación, y también hay que destacar una cosa de él como presidente de la academia, o después como simple académico, que cuando recién terminaba la guerra, el gobierno entonces quería que todos los sillones que habían quedado vacantes, porque había muchos de ellos, o sea, tenido que ir al exilio, él luchó con el gobierno para que esos sillones no se amortizaran como otros académicos nuevos. Como documento valiosísimo cabe subrayar algunos párrafos que conforman las crónicas periodísticas, singularmente la publicada en ABC, de aquella histórica toma de posesión de José María Pemán como académico y a su vez director de la Real Academia Española. Dicen así: brillantísima resultó en extremo la recepción académica celebrada en la tarde de ayer, domingo 20 de diciembre, en la Real Academia Española, con motivo del ingreso en la misma del ilustre poeta don José María Pemán. Presidió la solemne ceremonia el jefe del Estado, con lo cual realzó más el esplendor del acto. Poco después de las 4, comenzaron a llegar a la Real Academia infinidad de personalidades e invitados. Muy pronto quedó lleno el salón de actos, en el que se veían muchas señoras y señoritas. El cuerpo diplomático tenía una representación brillantísima. Hallábanse, entre otros, el nuncio de su santidad, Monseñor Cicognani, los embajadores de Italia, Alemania, Estados Unidos, China, Japón, Noruega, Suecia, Grecia, Dinamarca, El Salvador, Paraguay, Yugoslavia, Chile, Perú y Finlandia. Abierta la sesión por el jefe del Estado, el señor Casares, explica el motivo de la misma y designa a los señores Marquina y Machado para que se trasladen al salón contiguo y recojan al nuevo académico, señor Pemán. Así lo hacen,
e inmediatamente pasa a ocupar su asiento el ilustre poeta, quien con la venia presidencial leyó su discurso de ingreso. Empezó con un cariñoso saludo para el caudillo y miembros de la Real Academia. A continuación, hace un caluroso elogio a la figura de su antecesor en el sillón, don Emilio Cotarelo, y enseguida desarrolla el tema de su discurso, cuyo enunciado es el sentido civil de la poesía española. Para atender sus tareas académicas en la capital, Pemán alquiló un piso en la calle Felipe IV, frente a la academia, en el que pasó largas estancias durante el resto de su vida. Dice Pemán: tuve que dar un paso que siempre había sido resistido por mí, abrir casa en Madrid y trasladarme a ella con mi familia por largas temporadas, aunque conservando siempre mi casa de Cádiz y mi finca de activo reposo en Jerez. Tuve la suerte de encontrar un piso en la sosegada y provinciana calle de Felipe IV, frente a la academia misma, cuyo frontispicio clásico, hermanado con el Museo de Reproducciones y el del Prado, convierte aquella colina en una superficie acrópolis. Me pareció más lógico teniendo que ir todos los jueves, como él era un hombre cumplidor y que le gustaba como presidente, no asistir a las sesiones, pues para no estar dividiendo, pues alquiló, porque la casa era un piso alquilado en el Felipe IV, número 9, el tercer piso, y era un sitio extraordinario, porque esa calle es una calle ideal, más para una persona como él, que le gustaba la tranquilidad, ¿no? O sea, era una calle con muy poca circulación en Madrid, cerca del Retiro, la academia enfrente, la iglesia de San Jerónimo al lado, o sea, era un sitio ideal. Y bueno, pues se trasladó allí y en cuanto podía se escapaba para Cádiz o por Cerro, que es lo que le gustaba. Es sumamente descriptivo el capítulo que el prestigioso escritor y articulista César González Ruano dedica en su libro de entrevistas Las palabras quedan a la casa de Pemán en la calle Felipe IV. González Ruano, sentando siempre cátedra de su estilo descriptivo y de veras literario, escribe lo siguiente: vive José María Pemán en la calle Felipe IV, frente a la Real Academia de la Lengua. Las relaciones de Pemán con la gran casa del idioma son naturalmente excelentes. Si no lo fueran, esta casa constituiría un peligro serio de cisma. El despacho tiene un raro clima que desconcierta un poco. Todo está bien en él, pero como algo desmantelado, como una de esas obras bien planeadas y llevadas, pero en las que falla el decorado. Un tresillo de pana castaño, una mesa muy sencilla, quizás excesivamente sencilla, sobre la que hay un flexo y dos tinteros grandes, un relojito barómetro, un cuaderno con notas para artículos. En las paredes, dos cuadros religiosos, un retrato muy bueno de Pemán firmado por Segura y dos fotografías, Cervantes y Lope. El despacho tiene dos puertas, una comunica con la alcoba y otra da al comedor. La casa de Pemán tiene algo de apeadero. Se ve que él vive en Cádiz, que en Madrid sus días son de paso, que todo cuanto le gusta lo lleva allí. Es una casa sin libros, sin que se haya puesto demasiado amor a las cosas. Como se dice ahora, un piso funcional. Aquella casa, que no era una casa, que era un piso, pues que nos fuimos todos porque mi padre no quería dejar la familia atrás, y mi madre, por supuesto, tampoco quería dejar que él se dejara solo, con lo cual decidieron que nos íbamos toda la familia allí. Y estábamos verdaderamente, porque el piso era grande y eso, y estábamos verdaderamente apretados y todo eso, pero para mi padre aquello lo tenía con cosas de paso, porque él donde disfrutaba era en el cerro, en San Antonio, escribiendo. Allí no tenía espacio él para escribir, y con 9 que éramos, metidos todo allí, las tatas, era imposible para él, que tenía su despachito independiente, pero era imposible no tener ruido, con lo cual tuvo que tener mucha paciencia para escribir allí. Estaba siempre deseando volver, aunque estábamos en los colegios y todo eso, pero él escribía siempre por la mañana y lo que le gustaba era venirse a Cádiz o aquí al cerro. Fumando frente a José María, sin prisa, oyéndole hablar con su charla nerviosa y rica, con su fonética gaditana propensa a la divagación y a la tolerancia,
Es un acento como de comprensión, de intimidad, de disculpa de las cosas. Pienso que muchos tienen un cliché deformado de la personalidad de Pemán, en quien ven algo así como un eterno niño prodigio y bueno para recreo de gente de derechas. José María no tiene nada de ñoño, de encanto de priores y duquesas. No me parece a mí tampoco que la política es fundamental en su vida. Se entrega de lleno Pemán a la dirección de la Real Academia sin abandonar sus cotidianos quehaceres y encargos y fecunda producción de escritor. Confiesa en sus memorias: desde el primer instante enfoqué mi dirección académica sobre la modesta base de lograr una academia idéntica a sí misma, que en cuanto pudiera ser, se traspasara con menor deterioro del ayer al hoy. Andar sin perder la dignidad del paso. Cuando la gente se decida a correr para acá o para allá, es tarea acaso poco vistosa, pero que tiene a veces dificultades casi acrobáticas de equilibrio. En entrevista concedida al periódico El País, en el año aseguró que el mejor recuerdo de la labor realizada como director de la Real Academia de la Lengua fue la fundación del Instituto de Lexicografía, ateniéndome al plan trazado por el secretario Julio Casares, que ha hecho posible la publicación de una parte del gigantesco diccionario histórico. Pemán sufrió, no obstante, un capítulo muy doloroso, durísimo, una pesadilla de ojos abiertos en su primera etapa como director de la Real Academia. Podemos referirnos a las infernales consecuencias de uno de tantísimos discursos que el considerado orador de las Españas pronunciaba a lo ancho de todo el suelo patrio por aquellos entonces. Pongámonos en contexto. Con motivo de un homenaje que se organizó en el 4º aniversario del asesinato de Calvo Sotelo, efeméride desarrollada durante varios días con multitud de actos políticos, académicos y religiosos, Pemán cerró un ciclo de conferencias en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación bajo la presidencia de Serrano Suñer, que descubrió una placa en honor del homenajeado. En el año 1940 hubo un discurso que él pronunció en la Academia de Jurisprudencia en honor a Calvo Sotelo. En ese discurso, como era lógico, él alabó, ensalzó con esa brillantez que tenía en su oratoria. Estuvo, bueno, como siempre, ¿no? Le aplaudimos, sí, estuvo muy brillante. Y estaba en ese discurso, estaba Serrano Suñer. Y Serrano Suñer se le ocurrió decirle a Miguel Primo de Rivera, oye, Pemán ha hecho un discurso magnífico y de alabanza, Calvo Sotelo, pero a José Antonio, que era íntimo amigo suyo también, a José Antonio ni ha aparecido, vamos, o sea, lo ha ninguneado. Entonces, menudo era Miguel Primo. Entonces Miguel Primo le sentó aquello a cuenta. Y no era cierto, él no había ninguneado, lo que pasa es que tocaba en ese momento hablar de Calvo Sotelo, o sea, no tenía, una cosa no quitaba la otra, ¿no? Total que llegó como en el energúmeno Miguel Primo a Felipe IV y a pedirle explicación, pero eso un menor. Entonces mi padre intentó quitar Miguel Primo con su carácter de orgullo militar. No admitió el que nos vamos a batir a duelo con pistola. Que total, nada, que no tuvo más remedio que por dignidad de hombre que aceptar, ¿no? Y entonces Miguel Primo nombró como testigo, uno de los que nombró fue a Manuel Alcock, él nada menos que a Camilo Alonso, ¿no? ¿Ves? Y a Franco le llegó la noticia. Entonces Franco lo mandó a llamar, él le leyó el discurso de la Academia a Franco comprendió que era un poquito cerrado de mente los que habían opinado eso. Y además, lo último que hace falta es que salga en la prensa internacional que
que Pemán sea la entidad sobre eso. Inmediatamente, esto hay que arreglarlo. Entonces Franco intervino y Miguel Primo fue a Felipe IV, hicieron las paces y aquello se acabó, gracias a Dios, ¿no? Aunque el incidente en sí fue liquidado a fines de mes, Ibáñez Martín le destituyó de la dirección de la Real Academia Española y poco después no se le renovó su puesto en el Consejo Nacional. Un homenaje que estaba en marcha en su ciudad, donde se pensaba erigirle una estatua, fue suspendido por órdenes gubernativas que prohibieron la participación de las autoridades. Durante muchos meses, la censura eliminó la firma de Pemán en el periódico ABC y se cursaron órdenes de que no se diera noticia de sus actividades. Cuando el 11 de octubre estrenó en Zaragoza por la Virgen Capitana, el gobernador le anunció que tenía instrucciones de prohibirle salir a hablar al final de la representación. Pemán y Miguel Primo de Rivera hicieron las paces, pero ello no evitó los males ya mencionados, salvo la destitución como consejero del movimiento que, quizá por la intervención de Vigón ante Franco o por la real inanidad del cargo, no se llevó a cabo, aunque, como hemos dicho, no volvió a ser nombrado. Mucho tiempo después, en el libro Mi encuentros con Franco, narró el contenido de una entrevista con Franco relatándole al caudillo el incidente de su destitución como presidente de la Real Academia en 1940, calificando el hecho de atropello y achacándolo al tipo de régimen existente, que no podía justificarse con políticas eficaces si su precio era la arbitrariedad. Su amigo Eugenio Dors, socarrón, le comentó que por una falta política se le había castigado en la Academia, pero si lo que hubiera dicho en su discurso fuera aiga o endenantes, entonces se le habría destituido del Consejo Nacional. La cosa no paró ahí. Durante meses recibió amenazas y tuvo que llevar protección. Con la caída de Serrano Suñer, 2 años después, las cosas cambiaron notablemente para el escritor, pero la experiencia pasada debió de dejar una profunda huella en él. En Confesión General, Pemán dice: preparé mi conferencia sin más propósito ni estridencia que ese mismo sentido de mayor libertad y holgura propio de una academia. Lo que pronto el público me dijo a mí, no yo al público, cuando comencé a hablar, es que había en sus corazones esa subyacente idea hispánica de la dualidad, según la cual el número 2 no significa 1 más 1, sino 1 contra 1, y la celebración de algo no parece posible sin la disminución de otra cosa. No concebimos la ortodoxia, sino adversus. La fama no la sabemos vocear, sino por colleras contrapuestas, Cánovas y Sagasta, Calvo y Vico, Lagartijo y Frascuelo, Calvo Sotelo y José Antonio. Alguien había, sin duda, aquella tarde que quería continuar el sistema aún en las serenas regiones de ultratumba, pacificadas por la muerte y unificadas por la heroicidad. Alguien se empeñaba en continuar la partida doble. La rehabilitación de Pemán fue precedida a comienzos de 1942 por varias conversaciones con el propio Serrano Suñer. El cuñado de Franco le aseguró que él no había sido culpable de su destitución de la dirección de la Academia, pero llegó finalmente a disculparse por lo sucedido. Aunque desde esta fecha el escritor gaditano pudo ya abandonar la condición de paria que le había impuesto su incidente con la Falange, su rehabilitación plena se produjo cuando ya la Guerra Mundial había invertido inequívocamente su signo. El 23 de julio de 1940, el ministro Ibáñez Martín le había destituido de la dirección de la Real Academia, nombrando en su lugar a Rodríguez Marín. Cuando este falleció, en 1943, fue sustituido por Asín Palacios, pero desaparecido también el célebre arabista al año siguiente. El mismo ministro repuso en el cargo de director de la Real Academia Española a José María Pemán el 4 de octubre de 1944, cuando ya los aliados estaban emprendiendo la última ofensiva contra Alemania. 2 meses después, los académicos lo ratificaron en el cargo, aunque Pemán manifestó su voluntad de no presentarse a la reelección, pues quería convencer a quien había sido ya director de la institución hasta la Guerra Civil, Ramón Menéndez Pidal, de que volviera a ocupar el puesto. Él aceptó ser presidente, pero condicionado a que él honestamente pensaba
que el que de verdad tenía méritos para ser presidente era el que estaba en el exilio, que después ya por fin lo convenció y vino, que fue Menéndez Pidal. Y él, muy caballerosamente, le dejó el puesto de presidente y siguió como académico numerario, que él tenía la letra I minúscula. De otro lado, a lo largo de su segundo mandato en la Academia, de 1944 a 1947, Pemán actuó con un talante independiente y abierto. Se reanudó la publicación del Boletín de la Real Academia Española, mientras se intensificaba la vida cultural de la institución, tal como queda reflejado en sus páginas. Pemán manifestó, además, su voluntad de mantenerla al margen de vaivenes políticos y lo justificó por su carácter cultural y por el deseo de estar en buenas relaciones con las academias hispanoamericanas, porque se trata de un esfuerzo común de cultura, al margen de la política, según declaró al término de su gestión en 1947. En esta línea de actuación le llevó a hacer gestiones ante el ministro Ibáñez Martín, hasta conseguir que levantara el veto impuesto al ingreso de Dámaso Alonso. Todo ello lo hizo Pemán de forma espontánea y en alguna ocasión no llegando a ser bien entendido por quienes mantenían una posición más crítica con respecto al régimen. Desde la perspectiva del tiempo transcurrido, parece que la postura de Pemán respecto del funcionamiento de la institución tuvo plena justificación. De otra parte, su actitud venía acompañada en lo privado por una decidida voluntad de reanudar el contacto personal con los intelectuales del exilio. En esos años comenzó a mantener relaciones epistolares con algunos de ellos, como el poeta Juan Ramón Jiménez, quien en 1945 le pidió angustiosamente ayuda, casi en situación in extremis, para poder recuperar los documentos personales de su casa madrileña, la cual en su momento había sido saqueada por un grupo de falangistas. Pemán consiguió ayudarle y le ofreció un sillón en la academia, que Juan Ramón declinó aceptar porque pensaba que la institución debía reservarse para los filólogos y porque deseaba seguir exiliado. Mi abuelo, si algo tenía también era que se llevaba bien con todo el mundo, ¿no? Mi abuelo trabajaba y escuchaba a todo tipo de personas, ¿no? Hoy se habla siempre de que si son de izquierda, que si son de derecha, que si son literatos, son ensayistas o son novelistas, ¿no? Él era una persona fundamentalmente liberal, pero en esa virtud llevaba pues trabajar y atender a todo el mundo, ¿no? Gente muy dispare. Y yo era joven cuando él murió, yo tenía 17 años y no tenía la oportunidad de escucharlo tan a día, pero sí he escuchado a gente muy cercana a él decir y hablar de él como persona cercana a todo el mundo, de todo tipo de ámbitos, en su carrera profesional, ¿no? Como poeta o como literato y su vida diaria. Yo creo que sobre todo era una persona muy humana. Yo lo recuerdo a él siempre rodeado de gente. Él tenía una virtud que él trataba de igual forma, se sentaba en la misma mesa, pues desde el capataz de la viña hasta don Juan, por ejemplo, ¿no? Todo el que venía se tomaba con él la misma copa, bebían en el mismo vaso y hablaban de todo por igual, ¿no? O sea, que yo para el recuerdo que tengo primero de él es la humanidad que tenía con respecto a todo el mundo, ¿sí? A Falla, estaba en el exilio, Falla siempre fue hombre muy amigo, pero Falla le daba miedo, vamos a hacer, ¿verdad? Y después, pero vamos, lo que hizo, y después otro de los que visitó, por ejemplo, en Buenos Aires o en Argentina, fue al puerto Santa María, a Alberti. Alberti también lo visitó, ellos recibieron un abrazo allí en la Plaza San Antonio con motivo de una cosa de carnaval, de un pregón, algo así de carnaval, estaba Alberti. La verdad que mi padre era un hombre que no guardaba rencor a nadie, que es lo mismo que se trataba con los escritores de izquierda que de derecha, o sea, él era un hombre liberal. Alberti se portó bastante más fríamente con mi padre que mi padre, o sea, él fue mucho más bondadoso que el otro. Pero bueno, eso va en carácter.
Resulta del todo ilustrativa la descripción que dibuja Pemán de las célebres reuniones de los jueves en la Academia. Narra Pemán en su libro Confesión General: guardo de las sesiones de la Academia que he alcanzado y conocido un delicioso recuerdo, como de isla y remanso de cortesía, compañerismo y finura, en medio de la vida turbulenta que nos ha tocado vivir. Las reuniones de los jueves, con la tertulia que las precede, son algo que, pese a todas las sonrisas exteriores, ejerce sobre cuantos las han compartido una singular atracción. Los académicos se congregan en torno a una enorme mesa ovalada, forrada de bayeta verde y con el centro vacío. No creo que exista en el mundo otra mesa igual. Federico García Sánchez, que en una de sus charlas trató de describirla, apenas logró con su retina prodigiosa y su palabra plástica y colorista dar una idea aproximada de ella. Eugenio Dors la llama la bañera del idioma. Forma de bañera tiene en efecto, y más que mesa es como una sucesión oblonga de pupitres, uno por cada académico, por delante de los cuales corre una especie de cajón en forma de pesebre o canal, donde se alinean los diccionarios y gramáticas que pueden ser de más urgente uso en las discusiones. Estas se llevan a cabo de un modo un tanto empírico y fragmentado, mediante la lectura de infinitas papeletas sobre admisiones de nuevas palabras, eliminando de otras, corrección de acepciones, etc., que esperan turno. Tenía afición a esto, o sea, eran todas las papeletas famosas, o sea, las papeletas que se entraban en la Academia con las proposiciones que había para que en el diccionario entraran nuevas palabras. Y muchas veces nos contaban, pues, eso, las palabras que habían salido y tal, el debate que había habido. Y ese tema, bueno, era curioso porque te hacía gracia que algunas palabras que nosotros considerábamos que eran unas palabras, cosas muy vulgares, bueno, pues mira, esa palabra que es tan vulgar, pues mira, pues ha entrado, bueno, te dabas de cosas de esas, ¿no? Mientras tanto, Pemán gustaba de trabajar inmerso en el más concentrador silencio al socaire de la confortabilidad de su despacho de la gaditana Plaza San Antonio o al amparo del sosiego imperante en la jerezana finca El Cerro. Siempre rodeado de libros, entregado incondicionalmente a todos los segmentos de su vocación literaria y las equivalencias de una bondad innata y por lo demás de veras generosa. En idéntica lid, Pemán igualmente rebaña con sopones adjetivales su regusto por los anuales almuerzos académicos. Los recuerda así: desde los años fundacionales, el director de la corporación ofrece un almuerzo a todos los académicos. Suele ser el primer domingo posterior a la Pascua de Reyes. Se llama el almuerzo del director, y efectivamente don Alejandro Pidal y don Antonio Maura invitaban en sus propias casas. Después, aun conservando la rúbrica de almuerzo del director, lo costea la tesorería de la Academia, pues los almuerzos han subido mucho de precio y las ganancias del escritor, aunque también han subido, no ha sido en la proporción suficiente para poder costear un almuerzo de 20 o 25 personas. Don Ramón Menéndez Pidal presidía estos almuerzos con juvenil alegría. Solo dejó de presidir los 3 o 4 últimos desde que fue herido de una hemiplegia. Hasta su fallecimiento, Pemán conservó un muy activo compromiso presencial a favor de las sesiones y decisiones de la Real Academia Española. Contestó innúmeros discursos de nuevos académicos y fomentó la injerencia de la institución en los asuntos de orden consultivo que precisaban un magisterio idiomático. Digamos que, tras su segundo mandato como director, seguiría recibiendo el tratamiento no solo protocolario, sino también práctico, de presidente de honor, capaz de conservar un tutelaje intelectual fuera de todo cuestionamiento. Malos recuerdos del piso y de la academia un poco fue que cuando mi madre estuvo enferma, que estuvo un año, nada más así, prácticamente enferma un año completo, de enero a enero fue. En enero le diagnosticaron el cáncer y en enero siguiente murió. Él no se separó de mi madre ningún día. Dejó los jueves de academia, los dejó todo, no iba a ninguna parte. Vámonos, hacía al lado a misa y eso salía, ya tenía entrevistas, despachaba, pero no la dejó nunca sola. Y por culpa de la academia, no por culpa no, sino que llegó que tenía que ir a una votación de
de un sillón que se había quedado libre y él había prometido a uno, yo no sé, yo no puedo decir el nombre de quiénes eran, y él se vio obligado a dejar a mi madre. Y que, vamos, le costó un trabajo horroroso. Se fue en un día para volverse al día siguiente. Y fue tan mala suerte que, vamos, el médico le había dicho que se fuera tranquilo porque mi madre estaba estacionada, era una cosa. Y al final murió de un fallo del corazón. Y como él se fue a Madrid y le cogió justo en Madrid el único día que la dejó sola. Cuando llegó a casa, pues ya fue horrible el pobre. No, es que fue un paro gordísimo porque verdaderamente eran un matrimonio maravillosamente que se adoraron toda su vida. José María Pemán, en su relación con las Reales Academias, fue increciendo con el devenir del tiempo y nunca renegó ni escamoteó ninguna encomienda, aunque ya residiera definitivamente en su Cádiz natal. Así fue propuesto como académico preeminente de la Real Academia de San Romualdo el 11 de mayo de 1954, aceptando el nombramiento el 7 de julio de dicho mismo año, interviniendo además en la Fiesta de la Poesía, organizada por la Academia de San Romualdo el 19 de marzo de 1955. Ingresó también como correspondiente en la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, o, como otro mero significativo ejemplo, el ingreso el 20 de enero de 1967, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Muy emotivo fue el homenaje que la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando tributó a Pemán en mayo de 1981, 2 meses antes de su fallecimiento, con motivo del 84 cumpleaños del escritor jerezano gaditano. Celebrado en el Colegio de las Hermanas Carmelitas de la citada localidad de San Fernando, la presidencia de honor del homenaje la ostentó Su Alteza Real, don Juan de Borbón. Juan Boórquez Sargatal, vicepresidente de la Academia de San Fernando, hizo una exposición de la vida del escritor gaditano y se refirió a la concesión del Toisón de Oro por parte de Su Majestad el Rey don Juan Carlos al escritor. Esta concesión del Toisón, dijo, ennoblece tanto a quien la recibe como a quien la otorga. Por su parte, el académico señor Caus Roldán analizó detalladamente la obra literaria de Pemán y algunos de sus escritos y poemas. En nombre de la familia del homenajeado, César Pemán, hermano del escritor, agradeció la organización del acto y felicitó a la Academia de San Fernando por haber nombrado presidente de honor a Su Alteza Real don Juan de Borbón. Él era un hombre muy sencillo y jamás fue pedante con el tema de la cultura, ¿verdad? Él hablaba, por supuesto, muchas veces de cosas que había leído interesantes de cultura, pero sin ninguna pedantería. O sea, era un hombre muy natural en esto. O sea, nosotros lo tenemos más bien como una persona que al ser tan culta y saber de todo, daba gusto oírlo, porque además tenía siempre esa ironía, esa gracia, y nunca te resultaba el clásico intelectual pedante que quiere demostrar que sabe más que nadie, ¿no? Pemán fue un académico ejemplar. Supo sustantivar su concepción de la cultura universal e inyectarla en todas sus propuestas, gestiones e intervenciones públicas. Un humanista de altos vuelos, un académico que, según indicara años más tarde Javier Tusell, supo evolucionar hacia un sincero talante democratizador de la sociedad para convertirse en artífice vehicular de libertades y hacedor de no pocos potenciales aspectos de la modernidad. Dejó atrás, incluso académicamente hablando, posiciones más totalitarias para ubicarse en un liberalismo democrático de corte europeo y occidental, sin abandonar nunca el trípode de los postulados de sus máximas fidelidades, el catolicismo, el valor de la familia y la monarquía. La familia, siempre como bandera y como estandarte. Mi abuelo estaba siempre con un libro en las manos, con un bolígrafo en las manos, y cada vez que veníamos aquí a la finca del Cerro, que veníamos casi todos los septiembre y nos instalábamos mis tías, mis tíos, mis primos y hacer la vendimia aquí, mi abuelo desde por la mañana, que se levantaba temprano, estaba leyendo un periódico,
leyendo un libro, escribiendo algo sobre nosotros. Él escribía por las mañanas y por las tardes leía, pero siempre estaba rodeado de papeles y siempre estaba rodeado de gente y de imaginación hacia todo, ¿no? Yo os he comentado alguna vez que mi abuelo, yo creo que de lo que hizo muchísimas cosas en su vida, pero lo mejor fue casarse con mi abuela, ¿no? Mi abuela, yo creo que fue su puño y letra en todas las facetas de su vida, y eso él lo reconoció así en muchas cosas que le escribió y que le dijo, ¿no? Yo he leído varias de ellas y te puedo decir que sin ella probablemente, o a lo mejor no hubiese sido lo que fue. Por en general lo que me han contado, yo creo que mi bisabuelo José María Pemán ha tenido que ser una persona muy buena, divertida y sobre todo alegre con todo el mundo y con todo el mundo que estaba a su alrededor y sus hijos. Pemán se quiso, por ende, hermano de sus compañeros académicos, hijo de la familia institucional de las Reales Academias y demócrata de la cultura escrita con letras mayúsculas. César González Ruano le preguntó en cierta ocasión: literariamente, culturalmente, querido José María, ¿qué crees que te falta y que te sobra? El escritor le respondió: me falta economía, freno, algún renunciamiento y me sobra curiosidad, imaginación, el interesarme por todo. Quizá debiera hacer una quinta parte de lo que hago, pero eso es siempre peligroso, porque a lo mejor dejaba lo bueno y me quedaba con lo peor. Y ante mi compromiso con la cultura, siempre debo implicarme sin renuncias y así hasta el fin de mis días. Bien, dije al principio que una vez terminada la procesión se podía establecer turno de comentarios o preguntas al autor de la procesión y al conferenciante o bien al libro de don José María Pemán. Así que en cualquiera de los casos se pueden dirigir ustedes a ellos, a los dos, indistintamente. Muy bien. Tú sabrás más que yo. No creo, no. Creo que no, claro, ¿no? Si quieres contar alguna anécdota. Pues no, veo que no hay pregunta porque... Pues mira, yo no sabía, me dijo Pablo que iba a rezar, que me pidieron que viniera y no sabía si tenía que intervenir o sea. Yo por principio siempre me gusta llevar alguna poesía a mi padre, porque él
por encima de todo, él, cuando le preguntaba, ¿usted cómo se definiría yo? A pesar de que él escribió obras de teatro, era un gran orador. Dice, yo por encima de todo soy poeta. Y después de haber visto este reportaje, pues mira, sin saber, ya os digo, lo que iba a tener, eso, cogí una poesía que creo que viene a cuento, porque este reportaje que ahí hiciste, la verdad es que habla mucho de la parte humana de mi padre. Y esta es una poesía que retrata mucho y muy bien su filosofía de la vida. A mí me gusta mucho. Y bueno, así lo hacemos como colofón. El título de la poesía es Elogio a la vida sencilla. Y dice así: vida inquieta, frenesí, de la ambición desmedida, que mal comprende la vida, el que la comprende así. La vida es soplo de hielo que va marchitando flores, no las riegues con sudores, ni las labres con desvelo. La vida no lo merece, que esa ambición desmedida es planta que no florece en los huertos de la vida. Necio es quien lucha y se afana de su porvenir en pos, gana hoy pan y deja a Dios el cuidado de mañana. Vida serena y sencilla, yo quiero abrazarme a ti, que eres la sola semilla que nos da flores aquí. Conciencia tranquila y sana es el tesoro que quiero, nada pido y nada espero para el día de mañana. Que el que se esfuerza y se agita, nada encuentra que le llene, y el que menos necesita, tiene más que el que más tiene. Quiero gozar cuanto pueda, y con acierto y medida, gastar moneda a moneda el tesoro de mi vida. Quiero gozar sin pasión, esperar sin ansiedad, sufrir con resignación, morir con tranquilidad. Viví como un peregrino que, olvidando sus dolores, pasó cogiendo las flores de los lados del camino. Cantando he dejado atrás la vida que recorrí. Pedí poco y tuve más de lo poco que pedí. Que así, que si nadie me envió en el mundo necio y loco, en ese mundo tampoco he envidiado a nadie yo. Tras los honores no voy. La vida es una tirana que llena de honores hoy el que deshonra mañana. No quiero honores de nombres vivos sin ambicionar, que es honor de los hombres, no me lo pueden quitar. He resuelto despreciar toda ambición desmedida y no pedirle a la vida lo que me puede dar. He resuelto no correr tras un bien que no me calma. Llevo un tesoro en el alma que no lo quiero perder. Y lo guardo porque espero que he de morir confiado en que se lo llevo entero al Señor que me lo ha dado. Muy bien. Muchas gracias a la familia Bemán, muchas gracias a don Marco Antonio Velo por la intervención que han tenido y por ese magnífico documento gráfico con extraordinario guión, realización y dirección. Todo un mérito que hay que añadir a lo que escuchamos del currículum, ¿no? Que esa faceta no estaba recogida ahí, todas esas actividades.
hacer cine, dirigir cine no es tarea fácil. Y además creo que ha sido un trabajo de 2 años o cosas así, ¿no? Muchas gracias en nombre de la Academia. Ya para terminar, Pemán efectivamente era un poeta excelente y un dramaturgo excepcional. Pero, para mi gusto, era sobre todo un articulista soberbio, un articulista estupendo. El artículo periodístico sobre él tenía un dominio que era verdaderamente arte de la escritura. Yo voy a dar lectura, como digo, para terminar, a un artículo de él que se llama Nieve en Cádiz y que recibió el premio Mariano de Cavia. Esto que tienen ustedes en pantalla es Cádiz. Es la calle Columela y al frente se ve la bajada de la calle San Francisco. Está nevando en Cádiz. No es un defecto de la fotografía, sino esos son copos de nieve. Una mañana, eran sobre las 9 de la mañana, cuando nevó en Cádiz. El articulista, una de las cosas que tienen que tener es la oportunidad y la ocurrencia, y aprovechar el momento. Y lo aprovechó de la forma que ustedes van a escuchar a continuación. Muchos lo conoceréis. Esta baja Andalucía, cargada de años ingenuos, vive como una vieja y digna señorita solterona, en la ignorancia de muchas cosas. Acurrucada desde siglos como una pedigüeña a la puerta del jubileo, aquí, a la vera del estrecho calpense, pasillo familiar entre el Mare Nostrum y el Atlántico, que también es Nostrum para los españoles. Ignora los orfeones, los metros, la sindicación y la filosofía kantiana, y también ignoraba la nieve. Fijaos bien que digo ignoraba, en un ufano y pedante pretérito, porque ya no. Hoy la baja Andalucía ha roto una de sus virginidades. Hoy ha tenido en sus ojos la cristalina admiración de la aldeana, a quien por primera vez llevan al cine sonoro. Procuremos componer un buen gesto displicente y cosmopolita para dar al fin la gran noticia. Hoy ha nevado en París, en Berlín, en Copenhague, en Madrid y en Cádiz. ¿Qué quieren ustedes? Andalucía es así, como esas personas sordas, de mirada lejana y expresión ausente, que parece que no se enteran de nada y que de pronto resulta que se han enterado de todo. Pasa años y años plasmada e indiferente, al margen de los grandes ruidos europeos y de las grandes trepidaciones culturales. Y de pronto, un buen día, con un salto felino de su gran fuerza intuitiva y su gran poder de adaptación, surge un Falla en Cádiz, o un Juan Ramón en Huelva, o un Picasso en Málaga, enterados hasta el fondo de todo el revuelo de por ahí fuera, maestros del mundo, cabos de vanguardia. Así, en esta gris y cosmopolista mañana de febrero ha surgido, de pronto, la nieve sobre las palmeras de Cádiz. Ha surgido inesperada y repentina, como por una cabezonada, como por un trágala al mundo, como la Farsalia de Lucano, como el Observatorio de San Fernando, como el cultivo mecánico. Eran ya muchos telegramas hablándonos de esa ola de frío que corría por toda Europa, cobijando nombres de capitales ilustres y grandes ciudades. Parecía que sus contornos meteorológicos demarcaban toda la civilización europea y excluían al margen de ella, como en un pobre arrabal de barbarie, los demás pueblos. Parecía que más allá de la nieve empezaba el África. Parecía que con nuestros cielos enjutos estábamos suministrando un argumento más a la tesis orientalista de Keyserlingk. Y esto no podía ser. La baja Andalucía, niña de los ojos de Roma, exportadora de poetas y emperadores a la metrópoli, no podía consentir esto. Y así, una buena mañana,
con el mismo gesto de superioridad displicente con que ayer hizo circular el caminito del Trocadero el primer tren de vapor, se ha unido a Europa por la blanca solidaridad de la nieve. Ya no nos lo contarán, ya la hemos visto, ya tenemos una fecha más en el almanaque de nuestras virginidades marchitas, 9 de febrero, fecha turbadora con aire de primer pecado, de primer beso, de primer cigarrillo. Fecha nupcial para la palmera y el naranjo, que desconocían a este blanco novio del norte. Día de zapatos nuevos, toma de hábito de Cádiz, la novicia. Y ello no fue sin dificultad. Amaneció el día descolorido y grisoso, con cielo de pizarra y asfalto. Se mantuvo así hasta las 9, con una creciente palidez llena de misteriosos presagios. Y a esa hora, lentamente, trabajosamente, conscientes de la solemnidad de la efeméride, los cielos empezaron a parir unas leves pelusillas blancas, que bajaban contoneándose, dejándose ver, con aire de bailarina que baja, con zarandeo de tango hacia las candilejas. No nevaba como en todas partes. Paría el cielo la nieve adrede, como a Quevedo lo parió su madre, según el romance pícaro. Se veía que nevaba el cielo por tosudez, por compromiso, como si lo ordeñase. Apenas logró amontonarse la nieve en algún rincón de acera, pintando en momentánea ufanía una postal de crismas. Apenas algún chicuelo afortunado logró tener por unos minutos en su mano morena una pelotita blanca, no mayor que una ciruela. Pero, en fin, bastó para que alguna palmera tiesa y bien plantada recogiera en la punta de sus largos brazos verdes un leve penacho blanco y lo agitara por encima de tierras y fronteras como un pañuelo hacia París, Berlín y Estocolmo, hacia la Europa de la ola de frío y los telegramas de tantos bajoseros gritándole con ufanía: ¡Camarada! Ha sido una mañana inolvidable e ingenua, solo comparable con aquella en que se leyó en la prensa el año 60 y tantos la proclamación de la libertad de cultos, o hace 3 años la instalación de la República. Hemos jugado a Europa. Nos hemos vestido por una hora de un Spielberg de percalina. Toda la ciudad ha vivido durante una mañana de esa rica noticia. El panadero ha entrado en la casa diciendo: ¿han visto ustedes la nieve? Y ha enseñado sobre su hombro una burbuja blanca que lleva con la ufanía de una charretera. El barbero ha contado a su víctima que a él no la ha cogido de sorpresa, porque cuando se casó fue de viaje de novios a Guadalajara. Los niños del colegio han pedido permiso para subir a la azotea. La criada antigua ha aconsejado a la señorita que no salga a la calle. La esposa, acongojada, ha rogado a su marido que no vaya a la oficina, y el marido, que es hombre de negocios y pasó un año en Huesca, ha contestado con superioridad: no seas niña y dame los zancos. En la iglesia del convento, la beata, antes de empezar la confesión, le ha dicho al padre la noticia por la rejilla de madera, y al terminar, entre penitente y penitente, el padre, pretextando un quehacer de urgencia, ha salido un momento al patinillo de junto a la sacristía para ver la nieve. Este, en su ingenuo historial de efemérides meteorológicas, será ya para Cádiz el año de la nieve, como aquel otro fue el año del cometa y aquel otro el año del temporal en que se perdió el reino regente. Cronología del pueblo ingenuo y provinciano, ¿acaso? Mejor cronología de pueblo sabio y viejo que se pone de tarde en tarde en leve y pasajero contacto prudente con las grandes violencias europeas. No se priva de nada. Ha probado el vanguardismo, el mecanismo o la nieve en rápido buche de oro, como prueba la manzanilla. Y esto es más civilizado.
en el hondo y auténtico sentido de la palabra. Que civilización no es empasarse a grandes reacciones de europeísmo improvisado, laico y mecanicista, sino tomar Europa en dosis pausadas, leves y discretas, como los copos de nieve de esta mañana en Cádiz. Gracias. El próximo acto de la Academia será el martes 26, una conferencia con un título enigmático: La expedición que nunca existió. Tendremos que venir a ver qué expedición fue esa, ¿no? La va a pronunciar don José Manuel Blanco Villero, martes a las 7:30 de la tarde. La Academia agradece la presencia de todas las autoridades, la de todos ustedes, y los espera el martes próximo. Queda clausurado el acto. Buenas tardes.